La cirugía antirreflujo, o también llamada cirugía para la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es una cirugía que se reserva para pacientes con una enfermedad crónica de difícil tratamiento o que en pacientes bien seleccionados pueden tener una mejoría y resolución de la enfermedad. El día de hoy voy a hablar con la doctora Vania Cázares, quien es especialista en cirugía general y con una alta especialidad en cirugía digestiva superior, sobre la cirugía antirreflujo. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Quién es el paciente ideal? ¿En qué consiste la técnica? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son las complicaciones? Entre otras cosas. Quédate en este video, estoy seguro que vas a encontrar información muy útil para cuidar tu salud, la de tu familia y amigos. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo. Me gusta crear videos con el objetivo de educar a las personas. Estoy seguro que vas a encontrar información muy útil. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida a mi canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Pues el día de hoy tengo invitada de lujo, la doctora Vania Cázares. Pues bienvenida, Vania. Gracias, muchas gracias por la invitación, Chuy. Sí, sobre todo te invito a ti porque eres experta precisamente en esta parte del reflujo, la cirugía antirreflujo. Y ya he hecho previamente otros videos con un par de colegas hablando precisamente sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero quedaba pendiente esta parte como de la cirugía, ¿no? ¿Qué pacientes son candidatos? ¿Cómo es exactamente todo? Todos los detalles prácticamente, y pues nadie mejor que tú que eres experta prácticamente en esto. Gracias. Pero antes de empezar, si alguno no ha visto, por ejemplo, los otros videos, pues me gustaría que me platicaras qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mira, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno en el que hay una alteración en el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es como una válvula que separa el esófago del estómago y es lo que hace que evites que se regrese el ácido del estómago hacia el esófago y eso pues puede llegar a quemar el esófago y generar síntomas. El reflujo es algo normal, sin embargo, la enfermedad por reflujo es cuando hay una alteración en los episodios de reflujo en el transcurso del día o en una persona. Claro. O sea, es normal tener reflujo, pero la enfermedad por reflujo pues es cuando hay un aumento en estos episodios. O sea, Sí, que de hecho presentan síntomas, ¿no? Que exacto. suelen ser ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes, el paciente refiere que siente como un ardor, como que le quema en la parte alta del estómago, lo refiere como un ardor aquí, en el epigastrio, y o que se les regrese el alimento, eso se llama regurgitación. Que se regresa y sientan. Ajá, que les quema o que sienten el sabor ácido, ¿no? Claro, son los más importantes, Esos ¿no? son los principales síntomas y los más comunes de los que se quejan los pacientes. De acuerdo. Y es que es una enfermedad bastante frecuente y pues sobre todo nosotros, los mexicanos, ¿no? Que tenemos una dieta pues, bastante irritante. Exactamente. Y que también aparte pues se asocia, ¿no? Que otras causas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los principales factores de riesgo que condicionan que alguien pudiera tener esta enfermedad? Pues tú ya bien lo mencionaste, la dieta, o sea, la dieta alta en irritantes, y pues bueno, siendo mexicanos, pues yo creo que más del 50% de las personas hemos tenido síntomas de reflujo en algún punto de nuestra vida. Claro. El aumento de peso, que genera aumento en la presión intraabdominal y eso genera pues que se regrese el ácido hacia el esófago. Otro factor de riesgo, pues el fumar, el tabaquismo, claro, es uno de los más comunes. La hernia yatal. Y la hernia yatal, que bueno, sí, eso también es un punto como controversial porque la hernia yatal puede estar presente hasta un 30% de las personas y sin tener síntomas. O sea, puede llegarte el paciente a la consulta y decirte, doctor, vengo a que me opere mi hernia, ¿no? Claro. O sea, pero realmente hay que protocolizar bien a los pacientes candidatos. Esa es la clave más importante en la enfermedad por reflujo, es seleccionar bien a los pacientes que son candidatos a cirugía. Una hernia yatal sí puede estar relacionada con el reflujo. ¿Por qué? Porque al no tener una buena competencia, los músculos que hacen el esfínter esofágico inferior, que es lo que evita que se regrese el alimento, claro. o bueno, el ácido,
En la hernia yatal lo que sucede es que esta válvula, por así decirlo, se pierde su competencia y se sube parte del estómago hacia el esófago Hacia y el eso, tórax. ajá, hacia el tórax, y eso genera pues los síntomas. Claro. Pero, sin embargo, pues pueden haber personas que tienen hernia yatal y no tener síntomas de reflujo. Entonces, sí, la importancia de seleccionar bien a los pacientes que son candidatos a cirugía y estudiar ampliamente la enfermedad. Sí, claro. Sí, es que a mí me han comentado, pues, en los videos prácticamente, oiga, doctor, yo tengo una hernia yatal, ¿no? ¿Me tengo que operar o no? Pues sí, como tú dices, ¿tienes síntomas o no tienes síntomas? Bueno, es entonces la adecuada selección, Exactamente, porque no se trata de operar solo por operar, exactamente. claro. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad por reflujo? Lo que yo les comento a mis pacientes es que el diagnóstico y el protocolo de estudio de un paciente con reflujo es complicado, o sea, es algo pues que lleva tiempo, dinero pues es complicado porque son muchos estudios. Aunque pues tradicionalmente o históricamente el mejor paciente o el paciente candidato tradicionalmente a cirugía es el paciente que responde al tratamiento inicial. El tratamiento inicial es dar inhibidor de bomba de protones, omeprazol, Claro. todos estos. Se da un tratamiento por 6 a 8 semanas. El paciente que responde bien y es un paciente joven es el mejor candidato para cirugía en el promedio, ¿no? En la mayoría de las personas. Claro. Sin embargo, hay pacientes que pueden mejorar o que pueden no mejorar y bueno, habría que hacer otro tipo de estudios. El siguiente estudio que seguiría sería una endoscopía para ver si Sí, claro. reflujo ácido está quemando el esófago, está generando pues un daño en el tejido, en la mucosa del esófago. Y bueno, ese es el paciente que ya tiene esofagitis por reflujo, o sea que ya está quemado el esófago, Un buen candidato. es otro buen candidato para la cirugía, es una de las indicaciones, de hecho. Y otra cosa que todos, pues que es muy importante estudiar también en la enfermedad por reflujo es, bueno, hay que hacer una manometría. La La manometría. manometría esofágica es un estudio en el que se pone una sonda a través de la nariz y este nos mide las presiones con pues, la motilidad del esófago y ¿Cómo se mueve? ajá, cómo se mueve y para ver si no hay alguna alteración en la motilidad, porque muchas veces los pacientes pueden tener síntomas de reflujo y no tener reflujo, tener otras enfermedades que les están ocasionando pues que se quede el alimento y eso genere síntomas, ¿no? Entonces hay que hacer una endoscopía, una manometría y pues el estudio de elección es una pH-metría con impedancia actualmente. La pechimetría consiste en colocar una sonda también. Hay un monitoreo de 24 hasta 72 horas en la que el paciente va reportando pues, con un transductor o con un aparatito La acidez. el momento en el que siente acidez y que siente los síntomas pues, que le molestan. Claro. Prácticamente se hacen todos estos estudios en todos los pacientes o se va discriminando cada uno. Se va discriminando. O sea, idealmente todos tendrían que tener una pH-metría y una manometría. Pero el primer estudio que se hace es una endoscopía. Si tenemos una endoscopía que ya dice que hay esofagitis grado C o D, que es pues que ya hay una lesión, una quemadura. Ya hay una quemadura en el esófago por la Exactamente. acidez. Ya podrías omitir, por ejemplo, la pechimetría y hacer nada más la manometría para ver qué tipo de cirugía le vas a hacer. Claro. Estos estudios entonces te ayudan a ti como cirujana a poder definir la mejor cirugía. Exactamente. Sí. Sí. Aquí lo importante es pues que cada paciente, bueno, que esta enfermedad tiene como muchos espectros y que el paciente pues es único, ¿no? Entonces no todos los pacientes van a tener una buena motilidad esofágica, algunos van a tener poca, algunos la van a tener normal. Dependiendo de esto vamos a decidir cuál va a ser el mejor tipo de cirugía, porque existen diferentes tipos de cirugía antirreflujo, aunque todas se basan pues, en lo mismo, en los mismos principios, que es como reconstruir el esfínter esofágico inferior o la válvula antirreflujo. Como esta válvula normal. Ajá, exactamente. Existen diferentes técnicas, en unas pues
envuelves todo el esófago con el estómago, en uno solo envuelves una parte, en unos puedes hacer una funduplicatura corta para no alterar tanto la motilidad. Claro. Entonces sí, prácticamente es importante tener a un Sí, paciente claro bien que sí. estudiado, ¿no? Entonces sería el paciente ideal, más o menos, recapitulo, es el paciente que es respondedor a los inhibidores de bomba de protones, que ya sabemos, el omeprazol, pantoprazol, etcétera. Ese es un buen candidato. El que ya tiene quemaduras, que se diagnosticó por endoscopía. Exactamente. ¿Cuál más sería? Pacientes con esófago de Barrett, por ejemplo, que es otro trastorno pues, en el que hay un cambio en el epitelio del esófago por una exposición crónica, ¿no? Al ácido. Ese y el paciente joven. ¿Por qué? Porque pues, los pacientes que se les dificulta tomar los medicamentos o que tienen pues, un estilo de vida pues, pues que prefieren un tratamiento que no sea tomar pastillas por tanto tiempo, ¿no? O sea, que yo creo que a las personas jóvenes es lo que más... O sea, a nadie le gusta tomar pastillas. Exactamente, y con una cirugía que te puede ahorrar esto, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? Sí, es una excelente opción. O aquel paciente que es dependiente de pastillas también, o sea, que suspenden el tratamiento y reinician los síntomas. Oye, pues sí, y tienes 30 años, bueno, sí sería una buena opción la cirugía. Tú ya me hablaste varias veces de, bueno, varios tipos de cirugía que existen para antirreflujo. ¿Cómo es la cirugía más o menos? ¿O en qué consiste? ¿Es abierta? ¿Es laparoscópica? Ok. Mira, actualmente la vía, pues la mejor manera de hacerlo, o el gold estándar le llamamos en medicina, que es como pues la mejor forma de hacerlo, es por vía laparoscópica. Se hacen pequeñas heridas en el abdomen, 3 a 4 heriditas. Pequeñas. Ajá, pequeñas, y por ahí nosotros metemos pues, unas pinzas de laparoscopía, metemos gas y a través de una cámara nosotros hacemos el procedimiento. Y como te comentaba, la función de la cirugía es reconstruir el esfínter esofágico inferior o esta válvula que va a evitar que el ácido se regrese al estómago y uno tenga síntomas. ¿Esta cirugía es compleja? Sí, o requiere, pues, ambulatoria, o tiene que quedar hospitalizado el paciente. Mira, esta es una cirugía mayor, o sea, no es una cirugía que se puede hacer de forma ambulatoria. Sí tiene que hospitalizarse el paciente al menos una noche. Afortunadamente, como es por vía laparoscópica, puedes ingresarte en la mañana, operarte esa misma mañana y al día siguiente ya irte de alta. El paciente se va con dieta en papilla las primeras 2 semanas, o sea, porque como hay una manipulación de todo el tejido, esto puede genera inflamación y en ocasiones puede causar dificultad para tragar, o sea, puede sensación de que se le atora la comida. Sensación de que se atora al principio, esto es por la misma inflamación, ¿no? De todos los tejidos. Entonces se queda 2 semanas con papillas y dependiendo de cómo vaya evolucionando en promedio, a la tercera semana ya empiezan a comer con comida con picados finos y ya la cuarta semana ya empiezan. Sí requiere esa progresión de la dieta. Sí. Claro. Sí, no van a sentir que se atora, ¿no? La comida. Exactamente. De acuerdo. Pues sabemos que en medicina, pues no todo es perfecto, ¿no? O sea, siempre las cirugías se pueden asociar a riesgos y complicaciones. ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones de este procedimiento? Pues los riesgos, bueno, existen 2 tipos, ¿no? Los transoperatorios y los posoperatorios, ¿no? Los operatorios, pues los de toda cirugía, ¿no? Que pueda haber sangrado, que pueda haber, bueno, sí, como es una cirugía mayor y hay manipulación del tejido, pudiera haber alguna disrupción del tejido, o sea, del estómago, que se abra un poco. Que se abra un poco y pues ahí durante el mismo procedimiento nosotros hacemos pruebas de fuga, se pasa un medio de contraste por la boca y vemos que no haya alguna lesión o si en caso de que la hay, se repara en el mismo momento. Otra de las lesiones más frecuentes es pues que haya apertura de las pleuras. Esto es pues que como el esófago está en medio de los pulmones, pues puede haber una apertura de las pleuras al estar
muy pegados por la inflamación crónica. Sin embargo, eso no, el manejo es conservador en la mayoría de las veces, únicamente con oxígeno y con ejercicios respiratorios se maneja. Y bueno, pues principalmente esas son las transoperatorias y las posquirúrgicas, pues las posquirúrgicas, pues disfagia es la más reportada. Que la... Que la funduplicatura quede muy apretada o que haya una inflamación tan severa después de la cirugía y que el paciente se queje de molestias para tragar. Estos síntomas en más del 80% van disminuyendo con el paso de las semanas. Y en caso de que persista, se pueden manejar con dilatación por endoscopía. Sí, o sea, realmente es como, no es tanto como complicación, pero que es algo pudiera ser esperado de cierta forma, un grado de sensación de que se atora, aunque no debe de ser al grado de que el paciente no pueda comer. No, pero sí pueden comer, exactamente. Sí. Sí, no al grado de que no puedan deglutir. Eso sí claro. Muy bien. El pronóstico en un paciente, por ejemplo, que ya se sometió a una cirugía, cumplió todos los requisitos, se sometió a la cirugía y tiene su posoperatorio bien. ¿Cómo les va a los pacientes? ¿Tienen buena tasa de éxito o cómo les va? Sí, pues la tasa de éxito es del 90%. Sí, siempre queda un 10% de pacientes pues que refieren que todavía persisten con los síntomas. Yo considero, y bueno, está descrito bueno, de ahí la importancia de seleccionar bien a los pacientes, ¿no? Porque seguramente si un paciente refiere que persiste con los síntomas, probablemente pertenece a otro espectro de la enfermedad. Hay trastornos del esófago que se llaman hipersensibilidad al reflujo, otro tipo de dispepsias que pueden ocasionar síntomas y que pues a lo mejor ahí hubo un error en la selección del paciente. O que coexiste con otra cosa, ¿no? O que coexiste con otro trastorno, exacto. Que por ejemplo pues tiene gastritis o tiene algo más. Sí. ¿El reflujo se corrigió? Ajá, y el paciente está confundiendo los síntomas, ¿no? O sea. Claro. Pero técnicamente es un paciente bien seleccionado. Exacto. Que se hizo la cirugía con todos los protocolos y se hizo súper bien. Pues le va muy bien, ¿no? 95% de éxito a 10 años. Puede ser que después de los 10 años sí haya que regresen un poco los síntomas, pero bueno, existen otras opciones. En algunos casos, por ejemplo, hay que reoperar a los pacientes en alguna situación, por ejemplo, algunos que ya tienen, que sí tienen reflujo, que les hicieron la cirugía y persisten con el reflujo, ¿se pueden reoperar? Sí, existen casos en los que pues hubo alteraciones en la funduplicatura, ya sea que se aflojó, que pues hubo alguna plicatura de otra parte del estómago que se haya torcido, o sea, ese tipo de complicaciones se pueden dar, por ejemplo, cuando el paciente hace un esfuerzo muy fuerte, le llamamos valsalva, cuando después en el posquirúrgico. Que cargaron algo muy pesado. Ajá, exacto. Que tuvieron una tos o un vómito impresionante. Exactamente, un vómito impresionante. Y bueno, pues hubo una migración de la funduplicatura, ¿no? O sea, que se movió hacia el tórax y eso genera otros síntomas y pues en esos casos habría que operar. O incluso en los pacientes que ya pasaron 10 años, que estuvieron súper bien, pero pues regresaron los síntomas porque probablemente ya se deshizo la funduplicatura, ¿no? Y en esos casos hay que volver a protocolizar al paciente, pero se puede volver a hacer la cirugía y tener pues la misma tasa de éxito. Ok. Que ya son casos muy raros, ¿no? O sea, la verdad es que son... Pero lo comentamos porque es una posibilidad en algún momento, pero yo creo que sí he visto muy pocos casos que haya que recuperar al paciente. Sí, no, son pocos. Sí, por fortuna. Son pocos. El paciente que se sometió entonces a la cirugía, ¿finalmente deja de tomar medicamentos o tiene que volver a tomar medicamentos? No, pues la finalidad es dejar los medicamentos y sí, o sea, el paciente puede vivir sin los medicamentos para el... ¿Qué paciente, por ejemplo, debe de ir contigo en lugar del gastroenterólogo? Pues el paciente que ya ha llevado un tratamiento y que al dejarlo regresan los síntomas. Ese es un paciente joven que tuvo esta sintomatología. Los pacientes que
que ya tienen alguna endoscopía, que tienen Con la esofagitis, las mismas esofagitis, indicaciones. exactamente, esofagitis, un esófago de Barrett, Claro. Y bueno, todo paciente joven que quiera estudiarse, que ya no quiera vivir con medicamentos Claro. pues, vía oral, ¿no? O sea, Sí. se pueden estudiar y ver si eres candidato para la cirugía. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas y que son jóvenes, pues la mayoría sí son candidatos. Les va bastante bien, ¿no? Les va bastante. Digo, bueno, pues no es para operar a todos, pero sí hay que seleccionarlos. Sí, exacto. Pues y esa es una cirugía que se tiene que hacer por alguien certificado, ¿no? O sea, exactamente. Porque la verdad, pues es una cirugía compleja. Yo, una persona, por ejemplo, yo lo hago, ¿no? Ujú. Yo me dedico a otra región, pero pues, si no, no podría ser yo una. Claro. Yo soy cirujano general. Claro. Sí, pues en teoría los cirujanos generales en nuestra formación, pues no, aprendemos cómo hacerlo, pero sin embargo la cirugía antirreflujo sí requiere una preparación de alta especialidad. O sea, yo estuve 2 años formándome para entrenarme en esto y, o sea, después de la especialidad de cirugía, ¿por qué? Porque sí requiere, pues, tiene un nivel de dificultad un poco pues, más alto y tienes que saber uno, la técnica, dos, manejar las complicaciones y tres, y lo más importante, yo creo, seleccionar al paciente. Claro, yo creo que es lo más importante. Exacto, porque hay cirujanos que, por ejemplo, si no, bueno, hay pacientes que están operados, pero pues que a lo mejor no tenían pues, una indicación real. ¿Por qué? Porque dijo, tengo reflujo y el cirujano dijo, bueno, lo opero. Y el paciente sigue con síntomas porque era otra cosa. Claro, no se estudia perfectamente. Sí, entonces yo creo que sí es una muy buena recomendación de que busquen pues alguien certificado, ¿no? Alguien que cumpla los requisitos y que tenga cierta preparación en cirugía antirreflujo. Sí es una cirugía compleja. Bueno, ya en tus manos pues, ya es más fácil, ¿no? Ya ves lo que haces de siempre, pero sí, técnicamente sí tiene su ciencia, sí. Y sí requiere, pues, le llamamos una curva, ¿no? Sí, o sea, sí tienes que tener, pues, cierto número de procedimientos para saber hacerlo. Claro. Pues muchas gracias, Vania. Espero que este video les haya servido mucho. Si tienen más dudas, pues voy a dejar tu enlace de contacto para que pues, te manden algún mensaje. Si tienen alguna duda o quisieran una consulta contigo, pues ahí lo voy a dejar en el video. Gracias. Y pues te voy a invitar precisamente y que vas a ver el siguiente video de Calasia, porque es el tema que es una enfermedad que casi nadie conoce y estoy seguro que vamos a aclarar bastantes cosas. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.